a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, amigos televidentes, ¿qué tal? Estamos en un nuevo fin de semana. Imagínense usted cómo se va el tiempo, viernes 21 a esta hora de la noche, ya cuando casi está terminando, o mejor dicho, si unos minutos terminó la interpelación del ministro Merino Monroy. Ya tenemos nosotros a nuestros panelistas de los viernes que vamos a hablar de esta situación, de esta interpelación. ¿Por qué? Porque ha sido un fenómeno político en nuestro país, nunca antes visto. Un ministro de la Defensa nunca había sido interpelado y en menos de un año ya un funcionario del presidente Bukele es interpelado. ¿Cómo está la situación política en nuestro país? Para ello les presento al tigre Ronald Umaña. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Alfredo, por la invitación. Buenas noches a la teleaudiencia. Vamos a ver un fenómeno político, ¿verdad? Un fenómeno político nunca visto en el país. Gracias, Alfredo, por la invitación. Perfecto, y también con nosotros para que veamos la parte legal. Mire qué bien. Ronald Umaña verá la parte legislativa y la parte legal la tenemos con el doctor Ulises del Dios Guzmán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto verle. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto, un gran gustazo estar aquí con Ronald, que anda siempre pensando mal de la gente y me imagino que puede pensar mal del ministro. Del ministro, específicamente. Hay un dicho que dice, piensas mal y acertarás. ¿Cómo es eso? Pues Así sí. es. Así decía mi madre. Además, piensa mal y acertarás, hijo. Me decías andar pensando las cosas en positivo que te va a equivocar. Vaya, ¿ves? Bueno, ya técnicamente, o mejor dicho, filosóficamente lo dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es un ser perverso, malo. Maquiavelo dijo que el hombre nace siendo malo. Ya el instinto. Solo se hace bueno cuando lo inducís y lo corregís, pero de lo contrario, lo encauzás. No, que el sistema lo controla, que el sistema la controla, pero el pensamiento el hombre predominante es que el hombre malo. es más a la tendencia del mal que el bien. Bueno, en la época de los ilustrados había esa discusión, ¿verdad?, entre justamente Maquiavelo y Rousseau, que están las dos concepciones. Rousseau que el hombre es bueno y que por bueno se organizaba para prosperar la sociedad. No, le decía el otro, es malo, precisamente porque es malo hay que controlar los impulsos del hombre malo que somos nosotros. Y todavía seguimos en lo mismo. Y creo que va ganando la parte mala. Si vemos ahí cómo se va generando la interpelación los gobiernos. Sí. Bueno, solo acordate que Maquiavelo vive en la época del Papa Borgia. Los Borgia. De los Borgia. Entonces eso era lo que él veía. Entonces, ¿cómo iba a pensar que el hombre era bueno si ese Papa era un gran malo? Bueno, antropológicamente estamos mal entonces. Bien, amigos televidentes, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es lo que vamos a analizar esta noche? Como lo dije anteriormente, la primera interpelación de un ministro de la Defensa en nuestro país. ¿Quién es él? El contraalmirante Francis Merino Monroy. Y vamos a empezar por partes, para que llevemos la secuencia de lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó el 9F, el 9 de febrero de este año? El presidente de la República, como lo vamos a ver a continuación en nuestras tomas de apoyo que nos va a poner producción en estos momentos, él se hizo acompañar de la Fuerza Armada para ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
Esto ha traído mucho resquemor, esto ha traído muchos comentarios, tanto a nivel nacional como internacional de esta situación. Pues bien, ahí lo tiene usted. Mire, estas son las imágenes que dieron la vuelta al mundo y es por eso que los diputados, después de más de 150 días, esperaron para interpelar este día al ministro de la Defensa. Vamos a ver qué nos dice Ronald Umaña de, bueno, si no se hubiera presentado, qué hubiera ocurrido, ahora qué es lo que va a hacer la Asamblea, cuál es la aptitud que tiene la Asamblea Legislativa, es decir, cada partido político, nos va a explicar Ronald Umaña, tiene que dar una resolución, su observación del caso. Pero ¿cómo comenzó esto? Pues ya vio cómo comenzó. Escuchemos las palabras del presidente Nayib Bukele, cómo se refirió a los diputados ese día por un préstamo para el desarrollo territorial de la seguridad de nuestro país. Veamos al presidente de la República qué es lo que hizo ese día. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Señores, les dejo servido. ¿Qué pasó, Ronald Umaña? Comencemos contigo porque fue una incursión al recinto legislativo, al Salón Azul. ¿Verdad que a mí me molesta que se utilice a Dios de esta forma, ¿verdad? O sea, no deberían, aparte que nosotros vivimos en un estado laico, ¿verdad? Aquí los políticos no pueden hacer uso de referencias a Dios ni a ningún ser supremo de ningún tipo ni a ninguna religión. Este es un estado laico y esa es una de las cosas que hay que cuidar. Viene desde la Revolución Francesa. La quitaron en la Constitución, en la primera Constitución de 1781, esa división. O sea, cuando se separa el Estado de la Iglesia, formalmente, ¿verdad que se vuelven laicos los estados? De 1781, la Constitución, cuando separa el poder político del poder religioso, porque el poder religioso está mezclado con el político, y es más, el poder religioso tendía a dominar confesionalmente, espiritualmente a los reyes. Ellos separaron. En las monarquías era una sociedad entre la iglesia y los reyes. Bueno, de hecho, desde el oscurantismo, cuando no existían las letras para el pueblo, solo los curas tenían los libros, solo ellos sabían leer y escribir, y ellos solo le enseñaban a los hijos de los reyes. Controlaban el registro a los hijos de las personas y la educación. Y la educación. Pues bien, señor. Y desde ahí hasta que se separó el Estado de la Iglesia y se volvieron los estados laicos. Y es un Estado laico y eso hay que cuidarlo. Por eso digo que a mí me molesta, me choca cuando se quiere hacer uso de Dios para las cuestiones políticas, ¿verdad? Eso es una instrumentalización. Es una instrumentalización de Dios o de un ser supremo, ¿verdad? Así es. Entonces, no, nada que ver. Bueno, mira, las imágenes que pasaste dejan claro qué es lo que sucedió el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa. Ese operativo militar adentro del Salón Azul nunca se había visto. Sí, yo quedé asustado, asombrado de día que estaba viendo televisión y donde voy viendo esa cantidad. ¿Lo califican como un intento de golpe de Estado? Es que eso es un intento de golpe de Estado, eso es un golpe de Estado frustrado. Reúne los requisitos. Es que mira, vamos a ver, ¿qué es lo que hay en este país? 3 poderes, ¿verdad? Esa es la república, ejecutivo, judicial y legislativo, ¿verdad? El primer poder de la república es el legislativo. Y cuando tú ves que llega el ejército, ves un discurso como el del presidente ahí, ¿y qué quería realmente el ejército? ¿Qué tenía que hacer el ejército allá adentro? Nada. Si ellos nunca tienen que entrar ahí, ellos no tienen. Eso es inconstitucional. Y dice el presidente que era para presionar a los diputados para que le aprobaran un presupuesto. O sea, de que si vos votabas en contra, ¿te pegaba un tiro o qué? Porque digo, si llego con esa fuerza, ¿o qué? O si no me lo aprueban, me tomo
el Salón Azul, me tomo el otro El poder. órgano. Y eso es un golpe de Estado. Sentarse en la silla del presidente de la Asamblea, tocar el bon y querer abrir una plenaria, eso es usurpación de un poder sobre el otro. Y eso es un golpe de Estado. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que sucedió, eso es lo que me dicen las imágenes. Que el ministro de la Defensa trate de decir otra cosa, pues es cosa de él, ¿verdad? O sea, pero que a nosotros nos va a engañar, o al pueblo va a engañar con esas imágenes, jamás. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para que jurídicamente el doctor Ulises del Dios Guzmán nos dé su apreciación de esta primera parte. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ahora escuchemos al doctor Ulises del Dios Guzmán referente a esta situación, mientras Producción R Cuadro nos pone las tomas de la incursión militar al Salón Legislativo Azul. Bueno, Doctor. retomando el punto del golpe de Estado, muchos teóricos de las ciencias políticas definen de diferentes modos y ponen diferentes elementos. Pero en el concepto, en la formación de los conceptos filosóficamente hay que agarrar lo que es la esencia del concepto, lo que hace que un golpe sea golpe y no otra cosa, independientemente de otras características periféricas. En lo jurídico serían los elementos materiales del acto. ¿Qué es lo que hace que un golpe de Estado sea golpe de Estado? Etimológicamente está señalado. Un golpe es una acción rápida y violenta. Puede ser con violencia física o violencia moral, es decir, violencia de intimidación. O pueden agarrar a alguien, lo pueden golpear y hasta lo pueden matar. Entonces tenemos ahí un golpe, acción rápida, violenta. En este caso lo que hay es una acción rápida, violenta, porque llega con violencia moral. Llega el presidente primero, les dice que tienen que votar, llega, toma, en ese momento toma posesión de la Asamblea Legislativa y hasta del lugar en donde se dirige la Asamblea Legislativa, y todavía dice en una de las partes quién es el que tiene el poder o el mando en este momento. O sea, está diciendo yo mando en este momento aquí en el recinto legislativo. Acción violenta. Y lo otro es un rompimiento del orden constitucional. Y el orden constitucional se rompe cuando se rompe la división y equilibrio de poderes. Cuando ya no hay control interórgano, sino que uno absorbe la función del otro o de los otros y pretende imponerse. Entonces se dio transitoriamente, efímeramente, un golpe de Estado que no pudo sostenerse. ¿Por qué no lo pudo sostener según su apreciación? No lo pudo sostener porque dos razones. Una es que él había incitado y convocado a una insurrección y creyó que se le iba a llenar de gente ahí alrededor de la Asamblea Legislativa, y solamente llegaron como unas 3.000 gentes o menos. Y esto es que muchos de ellos acarreados, y hay testimonios y fotografías que hasta soldados andaban acarreando gente. Entonces 2.000 o 3.000 gentes para una supuesta insurrección no pegaba. Y lo otro, que él necesitaba que hubiese una decisión, y para que hubiese una decisión creyó que iban a llegar por lo menos los diputados suficientes, que tampoco. Y probablemente lo determinante fue una llamada de poder, pero no de poder del Dios que dice que le hizo la consulta, no, probablemente una embajada un poco más, un poder un poco más terreno, pero por encima del poder del presidente y del gobierno de El Salvador, que le dijo tranquilízate. Así dicen que fue una tal llamada que recibió en ese momento. Y entonces esa llamada es a la que él se refiere, que le ha consultado a Dios y que Dios le pidió paciencia. Y a ese poder, que no era poder divino, sino que poder terrenal, pues sí tenía que mostrarle paciencia. Así es que en realidad sí se dio un golpe, pero no se pudo sostener porque le ilustraron que no estaba en las condiciones de sostener un golpe de Estado. No había las condiciones, Robert. Mira. Bueno, mira, ¿Y para esto? empezar no había quórum en la Asamblea para abrir la sesión. Cuando él le da el bon y entonces cuenta, solo hay como 20 diputados. Entonces no había Asamblea Legislativa. Es cuando él dice, bueno, es obvio que el control lo tienen otros. ¿Y cómo quedó ahí? El ridículo, hombre, porque mira. Ridículo. Ridículo. Si él no se da cuenta, es decir, muchos políticos en este gobierno
no se les cae la cara de vergüenza, pero porque ignoran el ridículo que hacen. Ahí está la respuesta, muy bien dicha. Mira, porque realmente el día que vayas a pegar un golpe de Estado, yo te recomiendo que por favor lo planifiques bien, lo hagas y lo concretes. Nunca lo dejes a media. ¿Verdad? Golpe de Estado que dura más de 24 horas no es golpe de Estado, ¿verdad? Cuando no los terminas bien, acordate lo de Sánchez Hernández en la época aquella, cuando Mincho, ¿cómo se llamaba el coronel Benjamín? Ya me voy a acordar del apellido, le dieron golpe de Estado y lo encierran y al rato le dio vuelta y le ganó. Y volvió a controlar él y los metió presos. Después mandó a asesinar a Benjamín ahí en Cojutepec. Acordate de Venezuela con Hugo Chávez, ¿verdad? Que lo captura, lo va a arreglar y le da vuelta y no. Entonces, no, estas cosas o se hacen bien o no se hacen, porque si no las haces el ridículo. ¿Te falta conocimiento o Falta de experiencia política. Que llevó a improvisación. Ay, pues sí, es que lo primero que te tenías que enterar de que ahí había mayoría al menos en la Asamblea Legislativa. Antes de llegar. Antes de llegar. Antes de entrar. No se previó. No, pues sí. No, no se él es el que planificó debió haber bien. previsto eso. Ajá. Darse cuenta que solo hay 20 y pico diputados ahí. Bueno, si habían como 10 soldados por cada diputado. Y prever qué iba a hacer en caso de que hubiera gente o no. Yo creí que si había llegado, aún viendo que no existía quórum, ya tenía pensado qué es hacer después, pero no. Ahí llegó como que era dundo y en ese momento voy a decidir qué hago. Entonces hizo el ridículo, porque todavía les dijo, les doy el plazo y la otra semana, etcétera. Son amenazas absurdas. Sí. Pero yo me alegro, sinceramente, porque se puso en evidencia el tipo de personalidad, la tendencia dictatorial y la capacidad que todavía tiene la Asamblea Legislativa de resistir ese impulso dictatorial del presidente que tenemos. También se puso de manifiesto al ministro de la Defensa, ¿verdad? Desde hasta dónde está él dispuesto a llegar para conservar su plaza, su trabajo, ¿verdad? Ya vamos llegando al punto. Sí, que es lo que vamos a ver en la interpelación. Pero ahí quedó de manifiesto él. La acción meramente. Claro, si es que mira, hoy estuve viendo yo la interpelación y vi el video que pasó en la Asamblea Legislativa. Y cabal, ahí dice, no, abran la puerta, si no la vamos a abrir nosotros. Espérenme, que aquí no está la llave. Esperan que llegue la llave, pero amenazan con romper la puerta del Palacio Legislativo. ¿Qué es eso? ¿Intimidación? Sí. Es violencia, es fuerza. Bueno, se saltan las bardas los soldados para entrar de la Asamblea Legislativa. Sí, fue un acto realmente violento. Es violento, hay violencia. Sí. ¿Ves las armas que llevan? Chalecos antibalas, armas pesadas. Y la cantidad, por Dios santo. ¿Me van a decir que eso era la seguridad del presidente? No, hombre, este país no está para estar gastando seguridades tan numerosas. Y discutamos también jurídicamente si le compete o no al ministro hacer no, esta es seguridad. El Estado Mayor Presidencial el que tiene que darle la seguridad al presidente, no es el ministro, ni el jefe de la policía, ni pueden llevar comandos especiales ahí al recinto. ¿Qué presuntos delitos figuran? Solo quiero terminar este punto con relación a la seguridad, porque el ministro dijo que llegaba a darle seguridad al presidente. Es la justificación que debemos de partir de que estamos en un estado en donde la Constitución está encima de leyes ordinarias y reglamentos. Y la Constitución lo que dice es que a la Fuerza Armada le compete la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio. ¿Es eso soberanía nacional o integridad del territorio? No. Excepcionalmente dice que puede utilizarla para la paz interna. ¿Es eso un problema de paz interna? No. También se establece, por una parte, en las facultades del presidente de la República, que cuando se han agotado los medios ordinarios para la paz interna, para la seguridad, entonces se puede utilizar a la Fuerza Armada. Había un problema de evidencia de agotamiento de los recursos ordinarios de la policía para que se utilizara la Fuerza Armada, no. Por tanto, eso que hicieron es inconstitucional. Y también es inconstitucional lo que estamos acostumbrados a creer,
que la seguridad del presidente la debe de tener el batallón presidencial. No, señores. Si las funciones de la Fuerza Armada son las que dice la Constitución, aparece por ahí en la Constitución que la Fuerza Armada tiene que darle seguridad a través del Ministerio de la Defensa, a través del batallón presidencial, al presidente de la República, no, y por tanto, aunque la legislación secundaria diga que esa es una tarea de seguridad del presidente, eso es inconstitucional como la existencia misma de ese batallón presidencial que recibe órdenes para la seguridad del presidente del mismo presidente, en donde está otro problema ya jurídico. Porque si el presidente, el ministro en un cierto momento dijo, no, yo no recibo, primero dijo que sí, después que no, pues a él se le entiende, pero en un cierto momento dijo que no había recibido órdenes y leyó que ese batallón recibía órdenes del presidente. Por cierto, fue parte de una pregunta que le hizo el diputado Parker. Bueno, le dijo, entonces quiere decir que es el presidente el que dio esa orden y por tanto el presidente es el responsable de esa incursión legislativa e intento de golpe de Estado. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio, tenemos más, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, en esta primera parte nuestros analistas han observado la incursión a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, fecha de mucho recordatorio que se ha dado por llamar el 9F. Este día, viernes, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, fue interpelado y estas son las dos aristas que dieron los diputados en esta sesión plenaria. Por cuestión de tiempo, vamos a verlo de inmediato. Gracias, presidente. Buenos días, colegas y personas que están ahora presentes acá. Nosotros como grupo parlamentario estamos respaldando que se exhiba el video por dos situaciones. Una, porque entre los hechos del 9 de febrero, al momento que decidimos la primera vez hacer la interpelación, habían transcurrido cerca de 40 días. Y del momento que pedimos la interpelación, 21 de marzo, a este 21 de agosto han pasado 5 meses. Necesitamos contextualizar las preguntas y repreguntas. Por supuesto que todos venimos ya en el sentido de las preguntas y repreguntas, pero es importante contextualizar los hechos que se dieron. Hemos escuchado las respuestas del ministro de la Defensa y para él aquí no hubo un operativo militar, y las preguntas que hicimos los diputados contextualizan que hubo operativo militar. Entonces, para ver bien, para que la población y para que todos y todas estemos realmente satisfechos, nosotros pedimos que se ponga el video de lo que sucedió hace muchos días, más de 150 días. Gracias, presidente. Diputado, por eso es que sienten que no les ha respondido. Y porque la pregunta es ¿y cuándo va a solicitar la baja? Es decir, le piden que se declare culpable de un señalamiento y que de una vez se autocastigue. Esa es la trampa que tiene la pregunta número 1, y por eso es que a mí me parece que la ha respondido de manera correcta. Estas fueron las partes, señores, de los diputados, uno en contra y otro a favor, pero lo que se puede descartar es que Nidia Díaz dice operativo militar, según las imágenes, y Martel dice que procederá que pida la baja. Mira, yo lo estuve observando a él, al ministro. Él tiene una personalidad débil, ¿verdad? No se le nota que tenga un bagaje intelectual bueno, un nivel académico medio no lo tiene. Me da la impresión que ha de ser una persona sencilla, humilde, obediente, ¿verdad? Yo creo que a él, pues sí, lo utilizaron para esto y hoy las circunstancias lo han llevado a estar sentado ahí en ese banquillo, ¿verdad? Que él tiene la personalidad para ser un ministro de la Defensa, tampoco. Es que el ministro de la Defensa
su principal obligación y su principal cumplimiento es llevar adelante la función política del ejército, de las Fuerzas Armadas del país, del Ministerio de la Defensa. Ese es su rol principal. Obviamente yo hoy lo vi porque hasta hoy lo vi hablar y ver, entonces digo, no, ¿verdad? Él jamás debió haber aceptado ese cargo. Vamos a ver lo que tú estás diciendo, el desenvolvimiento del ministro de la Defensa. Tenemos esta intervención del ministro de la Defensa para auscultar lo que dice Ronald Umaña. Y veamos, escuchemos por favor lo que dijo hoy en la Asamblea Legislativa al ser interpelado. Característica en mi condición de ministro de la Defensa, no me acompaña nadie de seguridad, ningún vehículo blindado, ningún helicóptero, ningún avión. Andamos los 4 miembros del alto mando, pero que tampoco son seguridad mío. Y tampoco haríamos nosotros un despliegue como tal ante una situación que no amerite nada. Doctor, dice él que él no va a hacer un despliegue militar de parte de él en su visita, pero sí, bueno, no sé, lo que usted diga. Bueno, es que es una respuesta desatinada, es decir, le preguntan una cosa y sale con el disparo por otro lado. Ojalá que en guerra no sea así, porque entonces los enemigos nos mataran, ¿verdad? Si los soldados de la Fuerza Armada apuntan a un lado y disparan para el otro. Sí. Pero en realidad eso es parte de los problemas de capacidad intelectual de este señor ministro, como lo dijo Ronald. Él no entiende bien los conceptos. Yo estuve observando las preguntas, los sentidos de las preguntas, que llevaban un sentido profundo, militar, constitucional, hasta filosófico algunos, y él solo repetía lo mismo que ya traía. Es que como ya dije, como ya leí, como ya repetí, él no tiene la capacidad. Es más, este señor ministro, desde el primer momento, se convirtió en un ministro con ejercicio inconstitucional del cargo. Porque el señor presidente de la República les hizo jurar, después de que lo juramentaron a él, lo que yo vi en la televisión, es que después juramentó a la Fuerza Armada. Ahí estaban todos los altos mandos y un batallón, un montón de soldados por ahí. Y les hizo que le juraran lealtad. ¿Quiere que refresquemos ese momento? Por favor. Sí. Es muy importante ese punto. Por favor, ponga la juramentación que hizo el presidente de la República. Me parece que fue en la escuela militar. No, yo lo que vi fue cuando lo juramentaron, sí, claro, ahí en la plaza. Eso es lo que vamos a ver ahora. En la plaza. Ahí, en la plaza. Perfecto. Veamos, por favor. Porque este fue otro juramento. Producción, veamos, por favor. Juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales y tener disciplina, honor hacia este servidor y hacia nuestra patria. Así como yo les juro tenerles lealtad, honor hacia ustedes y hacia nuestra patria. ¿Juráis? Sí, vamos a ver. Ahí. ¿Qué pasó ahí? El juramento de lealtad hacia la persona que detente el poder es el juramento del absolutismo. Los ejércitos o el ejército, después de que suprimieron el feudalismo, que tenían una serie de ejércitos cada uno, lo reunificaron y a ese ejército le dijeron la lealtad es a uno solo, de los nobles, que es el rey, nada más. Ese es el juramento que les hizo. Usted quería llegar a algo con ese. Sí, a eso voy. Ese juramento es inconstitucional porque de conformidad con el artículo 235 de la Constitución, el juramento de todo funcionario civil y militar es jurar lealtad ¿a qué? A la Constitución, a la República, a la sociedad, a las leyes, y en consecuencia, como ese juramento no es un requisito formal, porque dice la misma Constitución, el mismo artículo, antes de tomar posesión de su cargo, preste este juramento. Ellos le juran lealtad al presidente de la República y en consecuencia
estos militares son inconstitucionales porque no han rendido la protesta constitucional que le establece el artículo 235 de la Constitución. Están ejerciendo, este señor ministro está ejerciendo desde el primer día su cargo inconstitucionalmente. Ya desde ahí venimos y no me extraña que en repetidas ocasiones el ministro ha dicho que va a obedecer las órdenes del presidente. O sea, él todavía no ha entendido qué es lo que le dice la Constitución y qué es lo que debe de hacer. Él debe de agarrar la Constitución y leer cuáles son las atribuciones, incluso cuáles son las atribuciones de la Constitución por encima de las prácticas militares y de las leyes militares, porque esa es la norma jerárquica superior. Por eso es que él se ha venido enredando en un montón de cosas. Y finalmente hemos llegado a este punto en donde se ha puesto en evidencia que ha cometido delito. Él y aparentemente también el mismo presidente de la República. A eso vamos a volver en breve, porque tenemos también un refresh de lo que dijo el fiscal general de la República referente a este caso. Magnífico. Tenemos más, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El doctor Ulises del Dio Guzmán quiere señalar presuntos delitos en el 9F. Pero bien, el fiscal general de la República dijo lo siguiente: vea usted que no ve nada. Sí, se están investigando los hechos del 9F. Ese es un tema complicado porque, vaya, y esto yo lo puedo decir, hoy por lo que hemos visto ha sido una acción de parte de Fuerza Armada, de parte de policía, en los cuales hasta este día todas las personas que han llegado a declarar han dicho que no vieron nada anormal. Inclusive cuando se manifestaba de que había sido una violación al protocolo de seguridad de la Asamblea Legislativa, citamos en su momento al jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y nos dijo de que él había coordinado todo. Entonces, por eso les digo, nosotros seguimos investigando, seguimos haciendo las diligencias pertinentes, pero también tenemos que estar claros que no todo lo que nosotros creamos o querramos que sea delito reúne los elementos para hacerlo. Doctor Ulises del Dio Guzmán. Mire, hay un delito que se llama actos arbitrarios. El acto arbitrario lo comete todo funcionario público, entre otros. ¿Qué le parece el fiscal primeramente? Bueno, me parece que el fiscal está superficialmente haciendo una valoración y al mismo tiempo formalmente. Es decir, porque aquí no se trata de que le diga el jefe de la seguridad, fíjese que no, que yo no vi que había ninguna anormalidad. No, se trata de observar los hechos materiales y hay evidencia de los hechos materiales. Es cosa distinta. Bueno, la sola evidencia de que entra un pelotón fuertemente armado con equipo de combate que rodea del recinto donde están los diputados, eso es una evidencia. No es decir que no ha visto eso o que no ha ocurrido, es una evidencia. ¿Qué facultades tiene la Fuerza Armada? Ni siquiera de tal batallón inconstitucional presidencial de ingresar con la Fuerza Armada al recinto de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo sin permiso? ¿Cómo sin permiso? No tiene ninguna autorización para hacerlo. Aparte de que ya lo dijo también en la interpelación el presidente de la Asamblea, porque lo quisieron meter al ruedo diciendo que él había autorizado, que no había autorizado que se concediera, que se utilizara la llave para penetrar a los miembros de la Fuerza Armada o de la policía. Porque un diputado, que ya sabemos que es del lado adorador del señor presidente, dijo que le había consultado al presidente de la Asamblea Legislativa y se suscitó ese incidente en donde el presidente de la Asamblea Legislativa desmintió a ese diputado diciéndole que a él nunca le han consultado y que tampoco ha autorizado ni hubiera autorizado porque era una decisión que no le iba a competir a él. Primero, que no tenía esas atribuciones y tenía que haberlo consultado con los miembros de la Junta Directiva. Entonces, el acto arbitrario lo comete aquel funcionario que realiza actos ilegales o actos que con excesivo abuso de fuerza innecesarios para el ejercicio de sus funciones.
Es necesario ese acto con fuerza, con intimidación, con esa cantidad para el ejercicio de las funciones del ministro, no. Para el ejercicio de las funciones del presidente, no. Es un acto arbitrario. El acto arbitrario es un delito. Ahora, ahí vamos con los delitos presuntos. Bueno, el delito es así. Las evidencias están ahí, o por lo menos los indicios. Lo que ocurre es que falta que alguien lo califique o que lo investigue, pero voy a llegar al otro punto sobre si es o no necesaria la participación del fiscal, que sostengo que constitucionalmente no es necesario, justamente por lo que se está dando en este momento. Y el otro delito, que también según las tomas de los videos, el delito que pudo haberse configurado es el delito de rebelión. ¿Qué dice el Código Penal con relación al delito de rebelión? El alzamiento en armas, dice. Es un alzamiento en armas. Llega un pelotón, se mete, ¿sí? Y todos van armados con estas finalidades. Dentro de esas finalidades, obligar a uno de los poderes del Estado a que tome una decisión. Justamente eso es lo que dijo el presidente de la República, que a eso llegaba. Entonces se trata del delito de rebelión. ¿Que pudo haber cometido quién? Pues ambos. Porque si el mismo ministro dice que él no le diera una orden, sino que quien ordena es el presidente, entonces es el presidente. Y si él estaba de por medio dirigiendo, es el mismo. Y si no, por lo menos él lo estaba también permitiendo. De modo tal que él está también participando ahí, en ese delito. Y lo otro, que sería propio ya del ministro, es el que cometió ahí en la audiencia, en esta interpelación, porque es obligación de los funcionarios públicos cumplir sus atribuciones, sus funciones, sus deberes. Cuando omiten o rehúsan al cumplimiento de sus obligaciones, cometen el delito de ¿qué? Incumplimiento de funciones. ¿Qué delito? ¿Cuándo lo cometió? ¿Con qué hechos? Cuando no respondía a las preguntas de los señores diputados. De responder es obligación. No responde, entonces comete el delito de incumplimiento de funciones. Eso ya es exclusivo del ministro de la Defensa. Iba a hablar algo del fiscal que no... Lo que quiero decir es que generalmente que me llamó mucho la atención esa observación. Generalmente aquí se cree que el fiscal general es el que tiene la llave para accionar en contra de los funcionarios públicos. No, señor. Al contrario, la Constitución de la República establece las atribuciones del fiscal. Dentro de esa, la más parecida es la promoción de la acción penal, investigación y la promoción de la acción penal. ¿Y el antejuicio es qué? ¿Es una investigación administrativa fiscal? No. ¿El antejuicio es promoción de la acción penal? No. El antejuicio es antes del juicio jurisdiccional. Es una valoración política para determinar si procede o no procede un proceso jurisdiccional en contra de un funcionario público. Esa atribución no le compete al señor fiscal, le compete directamente a la Asamblea Legislativa. Si la Constitución dice, usted, Asamblea Legislativa, ante estos hechos, determine si existe o no existe delito. Antes de ver si procede o no procede, es como la llave, está ahí en la Asamblea el proceso penal. Y también le dice, y ahí viene la razón del por qué no es o no debe de ser, bueno, no lo es constitucionalmente, el fiscal también le dice, esta acción, o sea, la solicitud de antejuicio la puede solicitar cualquier abogado, entre paréntesis, lo dice ahí, con facultades para querellar. Significa que es una acción civil, no es una acción fiscal. ¿Por qué razón? Porque entre los funcionarios del gobierno se pueden amarrar como podría estar ocurriendo, y entonces como de lo que se trata es de proteger a la sociedad, entonces que sea cualquier abogado el que pueda solicitar el antejuicio, y en consecuencia la Asamblea Legislativa debe de asumir competencia de ese antejuicio, y si estima que es procedente la acción penal, remitírselo a la Cámara, y la Cámara no tiene la atribución de decir que no procede el antejuicio, porque estaría prejuzgando, y no es su atribución participar en la calificación del antejuicio. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque nos queda algo por atar. ¿Cuál es el procedimiento después de esta interpelación? Esto nos lo va a decir Ronald Umaña, ya por su experiencia parlamentaria. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Vamos a ver, Ronald, ¿cuál es el procedimiento después de la interpelación? Mira, la semana pasada, cuando terminamos el programa, yo pedí que la Asamblea Legislativa debería de formar 2 comisiones. Una, para ver el uso del dinero que ha hecho el gobierno en esta fase COVID, ¿verdad? Porque obviamente pues ya vimos demasiado corrupción en eso, ya hay mucho en los periódicos. Y 2, pedí una comisión especial para ver los delitos cometidos el 9 de febrero. Hoy justamente encaja esto, porque hoy que está la interpelación ya, entonces esa comisión tiene que ver e investigar a fondo cuáles son los delitos cometidos. Porque obviamente el ministro de la Defensa no respondió nada, ¿verdad? Cada vez que le preguntaban una cosa se refería a cositas que él había leído al principio. Pero ahí está grabado todo. Y cuando vemos lo que él responde versus el video de la Asamblea, te das cuenta que él está mintiendo o no tiene idea de qué es lo que está sucediendo en esa interpelación, en ese antejuicio. Eso es un juicio político, ¿verdad? Donde se van a sacar las pruebas y las evidencias que hay para ir a la Cámara tal cual nos lo planteaba Ulises. Y en la Cámara decidir qué va a pasar con el ministro o con los que hayan cometido los delitos. Porque no se nos olvide que también llegó la PNC. Correcto. Y ahí estaba el jefe de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Él también comete el mismo delito. ¿Y el ministro de Seguridad cómo queda acá? También, pues, si es que el problema es que para eso es la comisión especial, para ver qué delito también pudo haber cometido el presidente en el momento que él se sienta en la silla del presidente de la Asamblea, toca el bong y quiere abrir una plenaria, porque eso es usurpación de poderes, usurpación de funciones de un poder al otro, y ahí es donde estamos en la frontera de lo que es el golpe de Estado. ¿Qué hubiese sucedido lo que salió de ejemplo en esos días si hubiera pasado al revés? Si el presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Ponce, hubiese llegado con alguna seguridad de él a Casa Presidencial y se sienta en la silla del presidente y quiere dirigir una sesión de ministros, un consejo de ministros, ¿qué hubiese pasado? También era un golpe de Estado, obviamente. Además, hay cosas que adornan este pastel del 9 de febrero. A todos los diputados les quitaron la seguridad desde un día antes. Forma parte de lo mismo, de la misma intimidación. Parte de la misma planificación. Sí. El PPI convocó a toda la seguridad de todos los diputados. Estuvieron vigilando sedes de partidos políticos, estuvieron vigilando casas de diputados, le fueron a tocar la puerta a varios diputados. O sea que hubo una intimidación previa a esta situación que al final de cuentas pues no se terminó concretando por no haber tenido quórum en la Asamblea o por la llamada telefónica que nos menciona Ulises. Y que gracias a Dios no se concretó, porque hubiésemos vuelto a las épocas de allá del 79, de los golpes de Estado y un montón de sangre en la calle nuevamente. Muy bien. Por fortuna. Para finalizar, doctor, en menos de un año o en un año del presidente Bukele se están dando cosas muy llamativas. Bueno, creo que en el transcurso de un año más o menos se ha puesto en evidencia, pero yo repito que desde el día del juramento a la Fuerza Armada se puso en evidencia la tendencia dictatorial. Después se puso en evidencia otra tendencia con los préstamos, y es que los dineros que se prestan se esfuman, desaparecen y no se ven los resultados en la sociedad. Esta sociedad aparentemente tiende a ser controlada por el presidente, que tiende a ser un dictador. Pero afortunadamente, aún con la debilidad y las críticas que le podemos hacer a los órganos, el resto de control
de la República, Asamblea Legislativa, Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, que algo ha hecho, y la Fiscalía General de la República, que pues no pareciera ser que va a participar mucho en este asunto, pero el resto de la institucionalidad sí tiene todavía el poder de resistirse y rechazar la tendencia dictatorial. Muy bien, gracias señores panelistas por haber estado este viernes con nosotros. Si Dios nos da vida, les invitamos el próximo, ¿les parece? Le rogaremos que nos dé la vida. Aquí estaremos el viernes. Muy bien, sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga un buen fin de semana. Recuerde tener las medidas de prevención ante el COVID-19. El lunes, apertura económica, responsabilidad muy nuestra. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.